Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea del Tecnólogo en Desarrollo Publicitario. Hoy vamos a desarrollar la tercera sesión en línea de la transversal de matemáticas. En la fase ejecución, actividad de proyecto 3, desarrollar soluciones publicitarias teniendo en cuenta el plan de comunicación de la organización. Vamos a continuar con la competencia razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Vamos a revisar nuestro cronograma de actividades y hoy vamos a hablar sobre la evidencia, video presentación del caso. Tendremos un espacio de 2 inquietudes y posteriormente el cierre de la sesión. Hoy vamos a recordar también el desarrollo de la fase ejecución que inició el 16 de abril del 2025 y termina el 30 de octubre del 2025 con una duración de 1.104 horas. En esta ocasión, para la competencia, vamos a trabajar el material de formación matemáticas nivel intermedio. Este es nuestro cronograma. Ya debieron haber desarrollado el cuestionario sobre procedimientos aritméticos, el cual finalizó el 11 de septiembre y ya no se encuentra disponible. Ya debieron haber entregado el informe del planteamiento de ecuación, que iba del 2 de septiembre al 9 de septiembre. Deben estar trabajando en el video presentación del caso, el cual se debe entregar a más tardar hoy, ya que iba del 9 de septiembre a hoy 16 de septiembre. Y a partir de hoy también ya pueden trabajar el algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, la cual se vence el 23 de septiembre. Entrando en materia, pues vamos a hablar de los números naturales, que lo teníamos ya, lo habíamos hablado la semana pasada. Recordemos que estos surgieron de la necesidad que tenía el ser humano para negociar y ordenar las cosas y para conocer con cuánto contaba exactamente. Hoy vamos a hablar un poco sobre la estadística. Esta es la rama de las matemáticas que le proporcionó a la civilización esos rasgos de orden que aún hoy tenemos. Por ejemplo, el censo de habitantes, el recaudo de impuestos y las transacciones de bienes y servicios. Dentro de esta estadística encontramos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la descriptiva se recolecta información y se presenta en forma de gráficos o tablas. Y en la inferencial se hacen precisamente inferencias a partir de datos que se han tomado de una muestra. En la estadística también es muy usual tener gráficas, ¿listo? En un nivel estadístico y matemático vamos a denominar gráfica como esa representación visual a partir de la cual se pueden representar e interpretar unos valores numéricos. Dentro de las múltiples informaciones extraíbles de la observación de la gráfica, vamos a encontrar la existencia de una relación entre las variables y el grado en que ésta se da, las frecuencias o esa proporción en la aparición de un valor indeterminado. Uno de los gráficos más conocidos es el gráfico de barras. Este podemos decir que es el más utilizado de todos esos tipos de gráficos que existen. Y aquí se presentan los datos en forma de barras, por eso es su nombre, que están contenidos en dos ejes cartesianos, ¿listo? En el eje Y y en el eje X. Por lo general se emplea para representar la frecuencia de diferentes condiciones o variables discretas y únicamente se observa una variable en las abscisas, es decir, en el eje X, ¿listo? Y pues las frecuencias en las ordenadas, que sería el eje Y. Otro gráfico también que es muy popular es el circular, o el que también conocemos como quesito. En este caso, pues la representación de los datos se va a llevar a cabo en la división, mediante la división del círculo en tantas partes como valores tenga esa variable que estamos trabajando. Y pues teniendo cada parte un tamaño proporcional a la frecuencia dentro del total de los datos. Por eso en la mayoría de gráficos circulares encontramos porcentajes. Otro gráfico también, digamos que conocido, no dentro de los más utilizados, pero sí es conocido, es el histograma, que podemos decir que se parece mucho al gráfico de barras. Sin embargo, este histograma es una gráfica que a nivel estadístico resulta más importante y un poco más fiable, ya que aquí también vamos a utilizar barras para indicar a través de los ejes cartesianos la frecuencia de determinados valores, pero en vez de limitarnos a establecer esa frecuencia de un valor en concreto de la variable evaluada, va a reflejar todo un intervalo. Y también tenemos el gráfico de líneas, este también es bastante utilizado, donde empleamos son esas líneas para delimitar el valor de una variable dependiente respecto a otra independiente. ¿Listo?
En este también se pueden comparar valores de una misma variable o de distintas investigaciones utilizando ese mismo gráfico, pero utilizando líneas de diferentes colores. Este es usual que se emplee para observar la evolución de una misma variable a través del tiempo, por ejemplo. Ya también pues vamos a hablar de la media o del promedio, ¿listo? Que este pues es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos. Se calcula como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. Entonces vamos a ver un ejemplo. Para realizar el promedio o la media debemos sumar todas las notas que se han obtenido durante el periodo y luego dividirla por la cantidad de notas. Ustedes ven que tienen notas 1.5, 4, 2, 3.5, 2.5, 4 y 3. Estas se van a sumar 1.5, 4, 2, 3.5, 2.5, 4 y 3. Y lo vamos a dividir en la cantidad de notas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto nos va a dar una media o un promedio de 2,93. ¿Esto qué significa? Que el estudiante no ha aprobado la materia de matemáticas. Con este mismo ejercicio vamos a calcular la mediana. Este es más un dato estadístico de posición, ¿listo? Y es encontrar esa posición central que parte en la distribución, digamos que en dos. Es decir, va a dejar la misma cantidad de valores a la derecha como a la izquierda. Aquí las fórmulas propuestas no nos van a dar el valor de la mediana, ¿listo? Sino que lo que nos va a dar esto es la posición en la que está dentro del conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, para encontrar la mediana, pues vamos a encontrar el valor que se encuentra en toda la mitad, organizando las frecuencias de mayor a menor. Entonces, la menor pues es 1.5, le sigue el 2, le sigue el 2.5, le sigue el 3, le sigue el 3.5 y luego el 4 que está dos veces. Debemos ponerlo dos veces porque lo vamos a hacer con todas las frecuencias, ¿listo? Y vamos a mirar cuál es el que está exactamente en toda la mitad. Recordemos que nos deben quedar la misma cantidad de datos a la izquierda como a la derecha. Es decir, que en el medio encontramos el 3.0, lo que nos dice que la mediana es ese 3.0. ¿Listo? Recordemos que este es de posición. Luego encontramos la moda, que es el valor que más veces se repite en una muestra estadística o en una población. ¿Listo? Aquí pues queremos, el estudiante quiere determinar si hubo actividades en las que obtuvo la misma nota, para lo cual pues vamos a analizar los datos y encontramos que el número que más se repite pues es la nota de 4.0, que la obtuvo en el taller 1 y en el taller número 2. Por ende, nuestra moda es 4.0. ¿Listo? Ya que es la nota que más se repite. Ya teniendo esto claro, vamos a hablar de la población y de muestra. ¿Listo? Esto nos va a servir para hacer todos nuestros análisis estadísticos. Tengamos presente que la población se refiere a todos los elementos de un conjunto que se va a analizar, ¿listo? Pero deben tener características en común. Cuando una población se puede determinar fácilmente, podemos decir que es finita, como la cantidad de habitantes de una ciudad. Pero si es una población que es realmente enorme, que es un número de elementos ilimitados, la vamos a llamar población infinita. Y por otro lado tenemos la muestra, que es cuando ya la población es muy grande, que se nos hace muy difícil observarla y analizarla. Aquí pues lo que vamos a hacer es tomar una muestra, es decir, coger un subconjunto que sea representativo en esa población y que tenga características similares en la misma proporción. ¿Listo? Luego encontramos las variables estadísticas que pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas pues son todos los datos que nosotros podemos expresar con números. El número de estudiantes por programa de formación, el número de aprendices que hay en el SENA, el número de programas, etcétera. Y la variable cualitativa son variables que se determinan por distintos atributos, por ejemplo, el estado civil, el tipo de sangre, la nacionalidad y demás. ¿Listo? Entonces, llegamos a la evidencia de aprendizaje. ¿Listo? Aquí que es importante. Él nos está hablando de que busquemos información en la página oficial sobre el último censo realizado en Colombia, el cual pues va a dar cuenta de la población y la vivienda a partir de un conteo y caracterización de los habitantes colombianos, así como de sus viviendas y hogares constituidos en el país. Con esta información obtenida se pretende generar información estadística relevante, la cual es un referente para la toma de decisiones en el orden político, económico y de bienestar social, entre otros factores. La guía les da el enlace, listo para que utilicen ese mismo enlace que les da la guía.
¿Qué vamos a ver allí? ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vivimos? Y la idea es que ustedes realicen un análisis detallado de toda esa información, revisen si existen gráficos estadísticos que soporten toda esa información. Si no existen, tienen que crearlos. ¿Listo? ¿Cómo? Aplicando los gráficos que ya hemos visto. Y a partir de esa información consultada, determine las variables que fueron objeto de medición en este censo y precise a partir de ello cómo estos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas. Por ejemplo, el tamaño de los hogares, el índice de envejecimiento, el índice de juventud, los fenómenos migratorios dentro del país, desde y hacia el exterior, por mencionar algunos. Con base en los resultados obtenidos, por medio de un video promocional, exponga las conclusiones extraídas de la consulta del caso. Debe incluir en el video una presentación inicial, la explicación del instrumento que usaron para la recolección de datos y la caracterización de esos datos, las tablas, los gráficos, ¿listo? El análisis que ustedes hacen a toda esa información que esté tabulada o graficada, a qué conclusiones llegan después del análisis de esa información, que les recomienda que utilicen colores adecuados en toda la presentación, que utilicen imágenes adecuadas, que estén acorde al tema tratado y pues al contexto en el que están trabajando, que es completamente académico. ¿Listo? El video debe ser de máximo 7 minutos. ¿Listo? Dice que debe expresar el proceso y la solución a esto, es decir, pues lo que ustedes encontraron. La idea es que ustedes expliquen que analizaron, que entendieron, que a qué conclusiones llegan de para qué sirve el censo. ¿Listo? En este caso, no debe ser con inteligencia artificial, deben ser ustedes presentando el video, ¿listo? Es decir, su voz. ¿Pueden utilizar ayudas audiovisuales? Claro que sí. Y pues la idea es que siempre, yo creo que lo mejor es que lo pongan al inicio, listo los datos del video. Recuerden, es solamente un video, acá no hay entregables. Sin embargo, les voy a poner un video para el desarrollo o la creación de gráficos estadísticos en Excel, pues esto les va a servir un poco. Espero que sirva el audio del video. Por favor, si lo escuchan, me confirman. Hola a todos, soy Cristian TR y hoy vamos a aprender Sí, señora, sí se escucha. Muchas gracias. a hacer gráficos en Excel. Lo primero de todo, para hacer un gráfico necesitamos una tabla de valores, que en este caso ya la tenemos hecha. Le damos a insertar, columna, y nos sale un gráfico de tipo de columna. Pero como podemos ver, no es correcto. Entonces, para corregirlo tenemos que hacer botón derecho en el gráfico y le damos a la opción seleccionar datos y vamos a modificarlo. Primero, en entradas de leyenda hay que eliminar una serie. La eliminamos y ahora en el eje horizontal, que se refiere al eje de las X, tenemos que editarlo también. Dice rango de rótulos del eje. Tenemos que seleccionar los datos que vayan en el eje de las X, que serán los años en este caso. Y ahora en el eje de las Y, seleccionamos el nombre y sus datos. Y como podemos ver, ahora sí que es correcto, porque en el año 2007 ganó aproximadamente 1.700. Y así es. Ahora, para completar un poco el gráfico, tenemos estas opciones. Y a mí personalmente me gusta más esta, porque podemos poner el todo del eje, que sería dinero ganado, y en el eje de las X, años. Ahora imaginaros que queremos poner estos datos en posición horizontal, porque queda más estético. Pues le damos formato de eje, alineación, y donde dice dirección del texto, le opinamos girar todo el texto a 170 grados. Cerramos y como podemos ver, los datos ahora están en posición vertical. Ahora, si queremos modificar el formato de las barras, le damos a estas opciones. Y si queremos destacar un poco más los resultados, podemos darle un color de fondo al gráfico. Y si damos a la pestaña de inicio, y le podemos poner el color que queramos. Por ejemplo, este. Hasta aquí el primer gráfico. Ahora vamos a hacer otro tipo de gráfico. Tenemos la tabla de datos. Seleccionamos, insertar y vamos a hacer un gráfico de líneas. Nos pasa lo mismo que en el caso anterior. No se grafica bien. Entonces, para corregirlo, repetiremos los pasos. Seleccionar datos, eliminamos una serie, modificamos el eje de las X, elegiremos los años y en el eje de las Y elegiremos la población en millones.
En la primera opción va el título y en la segunda van los datos. Le damos a aceptar. Ahora ya tenemos el gráfico. Para completarlo, repetimos los pasos lo mismo que el anterior y pondríamos el título de cada F. Ahora imaginaros que nos piden que insertemos una línea de tendencias. Para hacerlo, le damos a la pestaña de presentaciones, línea de tendencias. Si nos piden de diferentes tipos, tenemos lineal, exponencial, extrapolar lineal. Normalmente suelen pedir de lineal. Ahora ya la tenemos insertada. Ahora imaginaros que nos piden la ecuación de esta línea de tendencias. Entonces, para que la ponga Excel, lo que haremos es seleccionamos línea de tendencias y vamos a la opción que dice más opciones de línea de tendencia. Y abajo le damos presenta ecuación en el gráfico y presentar el valor de la R en el gráfico, que el valor de la R no es más que el error. Y aquí tenemos la ecuación y el error. Si queremos, por ejemplo, que resalte un poco más, lo ponemos en negrita. Y este aquí, el segundo gráfico. Ahora vamos a hacer un gráfico circular, basado en tanto por ciento. Este gráfico se basa en las notas, en la cantidad de aprobados y suspendidos. Esta columna es tanto por ciento. Ahora, para hacer este gráfico tenemos que seleccionar los datos, insertar y vamos a elegir uno circular. A mí personalmente me gusta más este tipo, que es un estilo de 3D. Y lo útil de estos gráficos es que podemos ver el tanto por ciento. Le damos a la opción del tanto por ciento, ponemos el título, notas. Y si queremos modificar el estilo, tenemos diferentes opciones. Y bueno, hasta aquí el tutorial. Si os ha gustado, dadle a me gusta y suscribiros. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, pues esto les puede servir igual en el material de formación. Van a encontrar también como eh, estos tutoriales y estas cositas para que puedan hacer su evidencia. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, y en caso, bueno, usted dice que podemos buscar gráficas. En caso tal de buscarlas, obviamente tenemos que colocar la bibliografía. Sí, claro que sí, Daniel. Recuerda que pues todo lo que ustedes utilicen que no sea creación de ustedes debe ir debidamente relacionado con la bibliografía. ¿Listo? Ah, listo. Y nada más es el video con las gráficas. Sí, en este caso solamente es el video, o sea, ustedes tienen que leer el censo, analizarlo y posterior a eso pues hacen el video. Recuerden que pues si van a tener apoyos visuales lo pueden tener sin ningún inconveniente. Ok, y las gráficas, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué te sale? Discúlpenme, no sé qué le pasó a la que al Teams, qué pena con ustedes. ¿Me escuchaste, Daniel? Sí, sí, señora, pero estaba haciendo otra pregunta. Que, ay, ya me olvidó. Espere. Ah, ya. Que, o sea, con estos datos habría que hacer lo que nos explicaste ahorita. La moda, la media o no. Solamente es como la gráfica. Como La idea es. es que ustedes lo revisen porque pues estos datos ya deben Diga. estar allá, ¿sí? Ok. Entonces la idea es Ajá. que ustedes lo revisen y lo No analicen es revisita. como dice la guía, ¿listo? Que se planteen ciertas preguntas como esta información para qué va a servir, impacta la toma de decisiones económicas, impacta, por ejemplo, la creación de políticas, dependiendo, ten presente que en el censo no solamente es cuántos somos y dónde vivimos, sino también en qué condiciones vivimos, si un porcentaje de la población, por ejemplo, la mayoría de las casas tienen acceso a un computador o no lo tienen, ¿sí? Entonces, por Ok. ejemplo, en ese caso, si la mayoría de las personas de Colombia no tienen acceso a un computador, ¿tú crees que pueda generarse una ley que facilite el acceso a un computador dependiendo qué tan necesario sea ese computador? ¿Sí? Cosas así, es como lo que te está pidiendo la guía, que tú revises Mm, todos ok. esos datos, los analices y que tú mismo concluyas para qué puede servir ese censo y para qué sirve todo ese análisis estadístico. ¿Listo?
Listo, profe, muchas gracias. Y ya Listo. eso. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Por un momento no. Listo. Entonces, pues chicos, ya que están ustedes dos y yo sé que a las 4 ustedes dos son los únicos que se conectan, aprovecho para pedirles un favor. Lo que pasa es que hoy tengo una situación personal un poquito complicada que tengo que manejar lo más pronto posible. No quería cancelar las clases, de hecho, ayer tuve que enviar un mensaje de reprogramación de un horario de una de las sesiones, pues ya lo cumplí. Entonces, no sé si a ustedes dos les parece que desarrollemos la sesión técnica a las 3:30, es decir, que de aquí nos pasemos para el enlace de la sesión técnica, la desarrollamos y yo les dejo las grabaciones listas para ver si pues puedo atender en este momento mi tema personal. Sí, profe, me parece bien. Sí, dale. Perfecto, Daniel. No sé, Yolanda, si tú tienes la disponibilidad. Buenas tardes. Sí, no hay ningún problema, instructora, compañero. Listo, chicos, les agradezco mucho. Entonces, si les parece, a las 3:30 nos vemos en la sesión técnica. ¿Listo? Dale. Listo. Perfecto. Vale, Bye. les agradezco mucho, chicos. Ya nos vemos.